Este es el primer vídeo de 3 que vamos a tratar sobre el espacio urbano, lo que sería el tema de urbanismo para segundo de bachillerato. Este sería el esquema del tema. En este primer vídeo vamos a ver el concepto de ciudad, el proceso de urbanización y la morfología urbana. Bueno, el concepto de ciudad es un poco diferente porque no existe un concepto mundial para definir el término ciudad. En España utilizamos el número de habitantes y decimos en líneas generales que una ciudad es un municipio que tiene más de 10.000 habitantes. Pero eso no es cierto del todo, ya que, como veis aquí, se presentan municipios con diferentes características, como por ejemplo el primero que tenéis a la izquierda, que es Montmeló, en Barcelona, que tiene 8.000 habitantes, 8.700, pero que es un municipio con funciones urbanas y no tiene prácticamente ámbito rural. El siguiente ejemplo que tenéis es Calasparra, en Murcia, que le pasa justamente lo contrario. Tiene 10.000 y pico habitantes y funciona como un pueblo, tiene ámbito rural, vamos. Otra serie de criterios para definir ciudad serían los cualitativos. Los cualitativos son los criterios que no son cuantificables. Entonces tenemos en primer lugar el criterio morfológico, es decir, la forma que tiene la ciudad. Una ciudad tiene un poblamiento concentrado, tiene una alta densidad de población y además generalmente predomina la vivienda colectiva y en altura, son los pisos de viviendas. Además, a nivel económico se caracteriza porque predomina el sector terciario, son actividades económicas urbanas. Y luego, como criterios sociológicos, pues tenéis que tiene una mayor diversidad social, hay una mayor privacidad, y en lo que sería el criterio espacial es que las ciudades ejercen su influencia sobre núcleos cercanos de la población. El ejemplo más claro lo tenéis en Madrid. Bueno, vámonos al proceso de urbanización. El proceso de urbanización ha pasado históricamente por 3 momentos. El primero sería la urbanización preindustrial, el segundo la industrial y el último en el que nos encontramos ahora sería la posindustrial. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Empezamos con la urbanización preindustrial. Dando unas características generales, decimos que a nivel cronología abarca desde el origen de las ciudades, en torno al 3000 a.C. más o menos, hasta el inicio de la industrialización en el siglo XIX. Otra característica es que la tasa de urbanización, es decir, el porcentaje de población urbana respecto a la población total, es muy baja, o sea, esa tasa es muy baja, supone menos del 10% de la población vive en ciudades y además es estable. Las ciudades son bastante pequeñas, tienen entre 5 y 10.000 habitantes. Esas ciudades se construyen por una serie de factores que favorecían la concentración urbana. En primer lugar, los militares, estratégico-militares, para controlar el territorio. Los factores político-administrativos, que serían la sede del poder político, o sea, donde residía el rey o un gran noble, etc. Factores económicos, ya que en las ciudades se desarrollaban actividades comerciales y artesanales. Factores religiosos, por ejemplo Santiago de Compostela, donde reside la sede del poder religioso, o factores culturales que albergan centros culturales y educativos, por ejemplo Salamanca con la universidad. Normalmente estas ciudades preindustriales tienen un espacio reducido, son 10.000 habitantes más o menos, y suelen tener una muralla. Si hacemos un recorrido histórico por nuestro país, pues tenemos que durante la Edad Antigua, en un primer momento, entre los siglos IX y VIII, como habéis estudiado en Historia de España, se fundan las primeras ciudades españolas en las costas de Levante y Andalucía como consecuencia de las colonizaciones fenicias y griegas. Por ejemplo, se funda Cádiz, o Gadir por parte de los fenicios o Ampurias por parte de los griegos. Más adelante, a partir del siglo III a.C., con la llegada de los romanos, se fundan muchísimas ciudades, ahí tenéis unas cuantas, Barcelona,
Barcino, Tarraco, Emérita Augusta, Lucus Augusta, Hispalis o César Augusta, y esas ciudades se unen a través de una red de calzadas que facilitaban el comercio y el control militar. Con la caída del Imperio Romano y la crisis del Imperio Romano a partir del siglo III, la llegada de los pueblos germánicos, en particular de los visigodos en el siglo V, empezamos con la desurbanización y la ruralización de toda España. Vale, durante la Edad Media se fundan nuevas ciudades en dos espacios diferentes en función de la religión. Por una parte tenéis los espacios musulmanes, que fundan algunas ciudades nuevas, como por ejemplo Madrid, que se llamaba Majerit y servía para custodiar la llegada a Toledo, que era una ciudad importante, la llegada de los cristianos en lo que sería la Reconquista, o Almería. Algunos asentamientos antiguos de los romanos, bueno, pues se revitalizan, como Toledo o Zaragoza, Córdoba, etc. Vale, cuando los cristianos reconquistan estas ciudades medievales, lo que hacen es separar a los musulmanes en barrios aparte, en lo que llamamos extrarradio, esos son las morerías. Los cristianos, por su parte, inicialmente tienen muy poca vida muy poca vida urbana. Ya sabéis que se refugiaron en las montañas del norte, pero a partir del siglo X, como consecuencia de la Reconquista y de la repoblación, empiezan a ocupar nuevas ciudades. Entre los siglos XII y XIII, debido al auge del comercio, se favorece la creación de algunas ciudades o el desarrollo de algunas ciudades establecidas en rutas comerciales como Toledo-Sevilla, en los grandes puertos principalmente mediterráneos como Barcelona o Valencia, y sobre todo las ciudades del Camino de Santiago. En la Edad Moderna la urbanización no fue continua, tuvo vaivenes según la demografía y la evolución política y sobre todo económica en cada momento. Entonces, en el siglo XVI tenemos un crecimiento continuo de las ciudades debido al incremento de la población, a la expansión económica, sobre todo de Castilla, por el comercio con América, a que ya sabéis que el siglo XVI fue el periodo de los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, que fueron la potencia hegemónica en Europa y en el mundo entero. Y entonces, bueno, pues las zonas más urbanizadas serían Andalucía por el comercio con América, sobre todo desde Sevilla con la Casa de Contratación, y Castilla, principalmente Madrid, desde que Felipe II localizó la capital de sus reinos allí. Sin embargo, en el siglo XVII se produce un estancamiento debido a la crisis. Ya sabéis que hubo una crisis en el XVII, tanto demográfica como económica o política. Entonces, las ciudades del interior, las ciudades castellanas, decrecieron en favor de la periferia, de las ciudades costeras, y la única ciudad del interior que continuó creciendo fue Madrid. Durante el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, se produce una reactivación de la urbanización porque hay un proceso de crecimiento demográfico y económico. El segundo punto sería la urbanización industrial. Volvemos a las líneas generales. Cronológicamente ocuparía desde los siglos prácticamente XIX y el XX casi completo hasta 1975, hasta final del franquismo. La tasa de urbanización experimenta un gran crecimiento, ya que la población urbana superó a la rural, y los factores por los que esta urbanización se ve favorecida son factores administrativos, ya que con la división provincial de Javier Burgos en 1833 se impulsa el crecimiento de las capitales de las nuevas provincias. Y además hay factores económicos sociales, ya que algunas zonas tienen un gran desarrollo industrial, pensar en Barcelona, pensar en Bilbao, y eso atrae población campesina. En lo que se refiere al espacio, las ciudades empiezan a crecer, salen de los muros, salen de esas murallas y se unen con localidades vecinas que estaban muy cerquita de las murallas. Tenemos tres etapas, desde mediados del siglo XIX hasta la Guerra Civil, hasta 1936, la tasa de urbanización es muy alta y casi se dobla.
El segundo periodo sería la Guerra Civil y la primera posguerra, hasta 1959, con la llegada de los tecnócratas y el plan de estabilización que supone el crecimiento económico, se produjo una ralentización del crecimiento urbano. Y por último, desde la llegada de los tecnócratas, desde 1960 hasta 1975, se produce el mayor crecimiento urbano gracias al desarrollo de la industria, que traslada mano de obra a esas ciudades, y sobre todo, como sabéis ya del tema anterior, por el famoso baby boom, el crecimiento altísimo de la población. De tal forma que la población rural y urbana en España tiene ese gráfico que veis. Los árboles significan la población rural, que veis que va en decrecimiento, mientras que la población urbana, representada por los rascacielos, crece continuamente. Lo mismo le sucede a Madrid, que ya veis, vamos a coger el final de la Guerra Civil, 1940, tiene algo más de 1 millón de habitantes y llegamos al 2011 con casi 3.300.000 habitantes, Madrid capital. Vale, la última parte sería la urbanización postindustrial, que cronológicamente abarca desde 1975 hasta la actualidad. La tasa de urbanización se ve desacelerada por dos motivos. Por la reducción del crecimiento natural, desciende el número de nacidos, y por la paralización del éxodo rural. Y además la industria, como sabéis, pierde peso en favor de actividades terciarias. Entonces, eso posibilita que ganen importancia las grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, y las regiones turísticas como consecuencia del impulso al turismo, Baleares, Canarias y la costa de Levante y Andaluza. Además, pierden importancia algunas antiguas ciudades industriales de la cornisa cantábrica como consecuencia de la desaceleración del proceso industrial. Respecto al espacio, se produce un freno al crecimiento de esas grandes ciudades, pero a pesar de que no crecen, siguen extendiendo su área urbanizada. Es lo que llamamos urbanización difusa. Son núcleos que crecen al lado de las ciudades y que prácticamente forman parte del entorno urbano. Respecto a las etapas, tendríamos tres. La primera de 1975-1980 hasta el 2000, donde el crecimiento se redujo, el crecimiento de las ciudades se redujo. Desde el 2000 hasta el 2010 hubo un ligero aumento por la inmigración, y desde el 2010 hasta ahora ha vuelto a estancarse por la crisis económica y la vuelta de la inmigración. Vale, nos vamos al punto 3, que sería la morfología urbana. ¿Qué es la morfología urbana? Sería el aspecto externo que presenta esa ciudad. Ese aspecto externo está condicionado por los factores que veis ahí: el emplazamiento, la situación, el plano, la trama, la edificación y los usos del suelo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El emplazamiento sería el espacio físico en el que se asienta la ciudad. Y como las ciudades han tenido un largo recorrido histórico, ese emplazamiento depende de la función inicial de esas ciudades. Las ciudades se situaban junto a los ríos, buscando el agua potable y buscando también el comercio. Por ejemplo, Sevilla crece gracias a eso. Otras veces las ciudades se emplazan en lugares fácilmente defendibles, como son las colinas. Un ejemplo de ello es Toledo, como sabéis. Además, muchas ciudades se establecen cerca de recursos agrarios, mineros, como por ejemplo Valladolid, o también en puertos fomentando el comercio, desarrollando el comercio, como por ejemplo Valencia o Barcelona. La situación de una ciudad hace referencia a la posición de esa ciudad en relación con su entorno. Entonces, en esa relación con el entorno, las ciudades tienen un dominio político, militar o económico o comercial. Entonces, las situaciones preferidas para ubicar las ciudades serían a lo largo de las vías de comunicación, de las calzadas o de los caminos, en las encrucijadas de los caminos que llevan a diferentes lugares, o en zonas de contacto de economías diferentes. Por ejemplo, un puerto con un ámbito más rural para comerciar con los productos que genera. Bueno, nos vamos a los planos, y el plano lo definiríamos como el conjunto formado por las superficies construidas y libres de una ciudad.
Serían los edificios, las calles, los parques, etc. Hay tres tipos de planos: el plano irregular, el ortogonal o endamero y el radiocéntrico. Vamos de uno en uno. El plano irregular es aquel que tiene calles estrechas y plazas sin formas definidas. No hay planificación urbana ninguna, las casas se van construyendo sin ningún orden. Donde hay espacio se construye una vivienda. Esta parte que corresponde al plano irregular sería la zona más antigua de una ciudad. No existe regulación ni planificación en las construcciones y el ejemplo que tenéis ahí más claro es Ávila. Como veis, el plano es completamente irregular y está rodeado por la muralla que decíamos de la época medieval. El plano irregular abarcaría lo que son los cascos históricos que se han ido adaptando a las nuevas necesidades. Por ejemplo, en la imagen de arriba veis la zona, el casco histórico de Toledo, donde veis que un camión de reparto pues es prácticamente imposible que pase entre esas callejuelas. Eso supone graves inconvenientes para la vida moderna, la vida urbana. Sin embargo, su interés histórico-artístico hace que muchos de esos espacios se recuperen. Eso es lo que llamamos gentrificación. Un ejemplo claro de la gentrificación sería la foto de abajo, donde tenéis representando un espacio que, como veis, es muy antiguo y actualmente se ha reconvertido en un centro de comercio. Es el Zara que hay en Salamanca, rehabilitando un espacio antiguo. Hay muchos bancos, hay muchas sedes de muchas empresas, principalmente multinacionales. Otro tipo de plano sería el radiocéntrico. Este es fácil de identificar porque es el que se organiza en torno a un punto central, que generalmente suele ser una plaza. De esa plaza salen calles en forma de radios, como si fuera una bicicleta, y hay otras calles importantes que unen esos radios en forma concéntrica con la plaza central. Ese plano radiocéntrico muchas veces tiene lugar en la Edad Media y surge en torno a un castillo, a un monasterio, a un mercado, y los edificios se agolpan en torno a ese espacio central y alrededor se forma una muralla que rodea la ciudad. Es el ejemplo de Vitoria, como tenéis ahí el casco viejo de Vitoria. Ese plano, otro tipo de plano sería el plano radiocéntrico. No, estoy en el mismo tipo de plano. Ese tipo de plano radiocéntrico ha sido favorecido por las necesidades defensivas. Ahí tenéis un ejemplo. En España casi no hay ninguna ciudad de ese tipo. Sí que hay una en Salamanca, que es Ciudad Rodrigo, donde tenéis pues ese tipo de recinto amurallado típico del Renacimiento. Un ejemplo lo tenéis en Pinto. En zonas de nueva construcción se planifican teniendo en cuenta ese espacio radiocéntrico por la funcionalidad. El último tipo de plano sería el plano ortogonal. El plano ortogonal también se llama hipodámico porque tiene su origen en la antigua Grecia. Su ideólogo en teoría fue Hipódamo de Mileto. Es un plano, también se llama en cuadrícula, donde, como veis, las calles se cortan de forma perpendicular y entonces forman cuadrículas. Pues es una sensación pues como muy ordenada. Este tipo de plano aparece en casi todas las ciudades actuales, ya que desde el siglo XIX en los ensanches que veremos más adelante fueron muy utilizados. Son planos fácilmente construibles, abaratan los costes y facilitan la creación de espacios libres. Sin embargo, tiene grandes inconvenientes. El primero de ellos es que no se adapta a cualquier tipo de terreno, solamente a las zonas llanas. Como podéis imaginar, las zonas de colinas, de montañas, es imposible construir este tipo de plano. Además, otro problema sería el de las comunicaciones, ya que prolonga mucho las distancias. Para ello, para intentar acercar los puntos más distantes, se trazan lo que se llaman las diagonales. Lo veremos muy fácilmente en el plano de Barcelona. Ese tipo de plano origina un gran número de cruces, lo que para la circulación viaria pues es un inconveniente por los semáforos, ceda el paso, etc.
y luego además que, bueno, pues es un tipo de plano bastante aburrido porque es bastante monótono. Bueno, pasamos a otra cosa, además de los planos, la situación, el entorno, pues hablamos de la trama. La trama sería la disposición de los edificios. Y la trama puede ser cerrada cuando los edificios se disponen unos al lado de otros durante muchísimo tiempo, o puede ser abierta cuando los edificios se disponen dejando espacios verdes entre sí. La edificación, otro concepto, puede ser colectiva cuando hablamos de bloques de pisos o individual si hablamos de viviendas unifamiliares. Y por último, los usos del suelo. Ahí tenéis un plano de Pinto. El suelo urbano tiene diferentes usos según para lo que se vaya a emplear. Entonces, en amarillo tenéis lo que sería la zona residencial de Pinto. En rojo tenéis la zona del Éboli, que sería una zona comercial, y en azul tenéis dos grandes zonas industriales. No me salen ahora los nombres, el polígono de las Arenas y el polígono del ferrocarril, ¿vale? Y con esto, bueno, pues damos por acabada la primera parte del urbanismo.